Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos en este día tan especial, este día tan maravilloso que el Señor nos regala en esta noche para estar juntos como la iglesia del Señor. Nos gozamos por cada una de las personas que han llegado a nuestra transmisión y oramos de todo corazón para que esta palabra que el Señor nos permite compartir cada día, en cada culto, en cada devocional, corra como ríos de agua viva y llene las vidas de muchas personas. Es una alegría poder compartir en esta noche la palabra del Señor. Así es que yo le animo que usted allí con su Biblia en la mano tenga en qué apuntar y vamos a disponernos en esta noche para escuchar su preciosa palabra. Hay un tema que hemos venido hablando desde hace muchos días con nuestros amigos que cada día se unen al devocional de las 8:30 de la noche. Y hemos estado hablando acerca de la preocupación, de las ansiedades, y Dios ha sido bueno en todo este tiempo que hemos estado hablando de este asunto. Pero hubo uno de los días que Dios también tocó nuestro corazón de una manera muy bonita y fue cuando nos habló acerca de la tristeza. Y entonces desde ese momento el Señor ha venido tocando mi corazón para compartir con ustedes, amigos y hermanos, acerca de la tristeza. Y en esta noche vamos a hablar de consejos para superar la tristeza. Y el propósito de hablar de estos consejos para superar la tristeza es que a la luz de lo que nos dice la palabra podamos superar la tristeza, la que muchas veces llega a nuestra vida o la que quizás en este momento algunos han estado padeciendo o han estado pasando por un tiempo. Esta noche yo oro con mi corazón. Aquí estamos unidos, mi esposo y yo, orando por cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Y estamos rogando al Señor que esta palabra toque su vida de una manera muy especial. Y usted, su casa y todos los que están escuchando esta palabra puedan ser libres, podamos ser libres de ese sentimiento oscuro que nos entenebrece el alma y el corazón, y podamos sentir la alegría de Jesús en nuestra vida. Así es que vamos a orar en este momento y usted allí se dispone y le dice al Señor: yo quiero esa palabra para mi vida, Señor. Yo quiero tener ese gozo en mi corazón. Padre, te damos muchas gracias en este día por tu fidelidad, por tu amor, Señor. Gracias por permitirnos en este día acercarnos a tu palabra, Señor. A través de este salmo que vamos a compartir, rogamos que nuestras vidas estén llenas de alegría y gozo, de esperanza y paz. Te damos a ti, Señor, toda la gloria y te damos a ti toda la honra en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Quiero invitarle para que usted allí vaya a la palabra, al Salmo 137. Y esta noche quiero compartirlo en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice la palabra del Señor: nos sentábamos junto a los ríos de Babilonia y llorábamos acordándonos de Sión. Allí, en los sauces de la ciudad, colgamos nuestras arpas. Allí, los que nos capturaron nos pedían que cantáramos. Nuestros opresores pedían que estuviéramos alegres y que cantáramos las canciones que hablaran de Sión. Pero no podíamos cantar las canciones de alabanza al Señor en un lugar extraño. Jerusalén, si algún día te olvido, que se me seque la mano derecha, prometo que jamás te olvidaré. Si te llegara a olvidar, que mi lengua se pegue al paladar y no pueda volver a cantar. Este es un salmo que el Señor ha permitido estar allí dentro de todo el libro de los salmos, y es contando una historia bastante triste, pero también una historia de mucha esperanza. El título que le he dado a esta enseñanza es No lo pierda todo. Dígale al que está ahí a su lado: no lo pierda todo. Amén. Y vamos a hablar a manera de introducción acerca de quiénes eran los que se lamentaban de esa profunda tristeza allí en el Salmo 137. Y se trataba del pueblo de Dios, de Judá, quienes vivían en su propia tierra, en la tierra que Dios les había dado,
gozaban de los privilegios que Dios les había dado. Tenían la tierra, tenían la provisión, tenían la protección del Señor. Dios les había bendecido en gran manera, pero la naturaleza rebelde en los hombres, en sus corazones, les hizo creer que todo lo que ellos tenían era por ellos mismos, y aunque tenían un conocimiento de Dios, habían sido testigos de sus grandes milagros y proezas, ellos decidieron creer a su manera y decidieron alejarse del Señor. Ya el motivo de sus alegrías era sus posesiones, era su poder, y ya no era el gozo pleno de tener al Señor en sus corazones, la paz que solo Él proporciona al hombre, y por lo tanto, en su gran amor, Dios envió en repetidas ocasiones a profetas y hombres de Dios que les profetizaron y les advirtieron para que ellos se arrepintieran de ese alejamiento que tenían con el Señor. Sin embargo, no lo hicieron y decidieron alejarse del Señor. Fue una decisión de ellos. Dios permitió que una nación extranjera, en este caso estamos hablando de Babilonia, llegara allí a Judá y los invadiera, los conquistara, es decir, los atacaron, les quitaron todo lo que ellos tenían. Aún ellos trataron de hacer alianzas con naciones extranjeras, paganas, alejadas del Señor, para tratar de defenderse, pero no pudieron lograrlo. Les fueron quitados sus tesoros, todo les fue quitado, la tierra, las provisiones, y allí podemos ver que a pesar de que les quitaron eso, Dios no les quitó la protección, seguían teniendo la protección del Señor. Es decir, pasaron de tenerlo todo a no tener nada. Y nos relata la palabra del Señor que estuvieron 70 años cautivos allí en una nación extranjera. Estuvieron como secuestrados, estuvieron como esclavos en un lugar extraño. De hecho, en la versión Palabra de Dios para Todos dice, en el título de este salmo dice, un cántico en tierra extraña, porque no era su lugar. Estaban en otro lugar muy lejos de su tierra natal. A causa de su misma rebeldía, de la misma dureza de su corazón, Dios permitió que ellos fueran llevados a ese lugar. Hombres, mujeres y niños, todos viviendo la consecuencia por haberse colocado en contra del Señor y no haber caminado en sus caminos. Pero allí también vemos, y la historia nos relata, que solo Dios, en su infinito amor, en su gran misericordia, nuevamente permitió el regreso de ellos a su tierra, 70 años después. Y la verdad es que muchos hermanos o muchas personas en algún momento de la vida hemos tenido pérdidas. Hemos tenido pérdidas a lo largo de nuestra vida. Cuando esas pérdidas afectan tanto nuestra vida, uno quisiera terminarlo de perder todo. Ya perdimos algo que le teníamos mucho valor en nuestra vida, ya no le vemos razón a la vida y más bien quisiéramos acabarlo de perder todo. A veces creemos que ni siquiera nos vamos a reponer de esas pérdidas y el corazón se llena de tristeza, el corazón se llena de aflicción, de congojo. Aquí en estos versículos del Salmo veremos a estos cautivos por la tristeza, porque no solamente estaban cautivos terrenalmente, físicamente, en una nación extraña, sino que allí también su corazón quedó cautivo, quedó sumido en una tristeza. Y también allí vamos a ver algunas señales o algunos consejos que encontramos para no perderlo todo y para salir de la tristeza. Y lo vamos a ver en 3 puntos en esta noche. Lo primero que vemos allí del versículo 1 al 3 es que nos habla de una situación. Amén. Vaya allí a su Biblia al versículo 1 al 3. Y les quiero recordar, en la versión Palabra de Dios para Todos dice, nos sentábamos junto a los ríos de Babilonia y llorábamos, acordándonos de Sión.
Allí en los sauces de la ciudad colgamos nuestras arpas, allí los que nos capturaron pedían que cantáramos, nuestros opresores nos pedían que cantáramos y que estuviéramos alegres. El cuadro es una nación sumida en la tristeza. El salmista dice que se encontraban junto a los ríos de Babilonia, estaban hablando de un lugar. Allí el Salmo nos está relatando que se encontraban al lado de unos ríos, o habla de un río grande, esos ríos allí hermosos, lugar en Babilonia. Dice también que habían unos árboles, unos sauces. Si pensamos en ese paisaje, cuando nosotros salimos a recorrer nuestras hermosas tierras quindianas, cuando vamos a Salento, a Cocora, y estamos allí en medio de la naturaleza viendo los árboles, viendo los ríos, pues a uno le genera paz estar en un lugar así, le genera un estado de felicidad, de tranquilidad. Pero en ellos no estaba sucediendo eso, ellos estaban tristes, no podían ver la belleza del lugar por causa del dolor que había en su corazón. Además, viendo esta escena lúgubre, dice además que sus instrumentos que les causaban alegría y gozo, en algún momento los colgaron y los dejaron allí quietos, estáticos, colgados en esos árboles, porque ya no tenían ni ganas de adorar ni de alabar al Señor. Cuando uno va de paseo, uno algunas veces lleva un instrumento y ya es solo ver uno que se lleva ahí una guitarrita, un tambor, una pandereta, uno sabe que viene momentos de alegría en el lugar donde vamos a estar. Pero ellos cogieron sus instrumentos y lo que pensaron en medio de su desánimo y tristeza fue colgarlos y no tocarlos. Ya en el versículo 3 menciona la condición que tenían. Y la condición que ellos tenían allí es que, aún disfrutando de unos hermosos paisajes, estaban cautivos. Físicamente estaban cautivos, no estaban en su tierra. Y la tristeza, hermanos, es una situación terrible, porque la tristeza causa esa cautividad también allí espiritual. Nadie le desea a otro que te vaya triste en la vida, que te vaya aburrido en la vida, que tengas aflicción en tu vida o que te sigas lamentando toda la vida. Cuando uno desea algo para otro, uno le desea que te vaya bien, que estés feliz, que estés gozoso, que tengas la paz y la alegría del Señor, lo que es totalmente contrario a la tristeza. Esa condición de cautiverio espiritual era a causa de la tristeza que estaban sintiendo allí. Una persona sumida en la tristeza, hermanos, no disfruta nada en la vida, así como ellos han vivido, así como ellos mostraban allí en ese salmo su estado. Muchas personas sumidas en la tristeza estamos o están viviendo en este momento. ¿Cómo se manifiesta la tristeza? Pues allí habla de unas formas en que estaban expresando esa tristeza. Habla en el versículo 1 inicialmente que estaban sentados, es decir, estaban derrotados, estaban sin ánimo, postrados, sumidos en el dolor y la desesperanza, teniendo un pensamiento de que quizás esto nunca va a acabar o nunca va a terminar, que quizás esta situación que estamos viviendo no tiene solución. Lo hecho, y ya nada puede cambiar esto que está dándole tanta tristeza a mi corazón. Dice que todos ellos estaban alejados de su tierra, quizás pensando, ¿para qué regresar también? Estaban en un momento muy difícil porque, hermanos, recordemos que ellos en su tierra habían sido sitiados o conquistados o devastados. La ciudad estaba destruida, habían perdido todas sus posiciones. Entonces estaban en ese lugar extraño, pero ¿a qué regresar también a esa tierra si allí no había nada? Todo estaba destruido. Su vida había cambiado. Y quizás en ese momento de tristeza ellos estaban pensando, no hay nada de solución. Dice también que llorábamos, acordándose de Sión. El llanto en medio de la tristeza es alimentado por esos recuerdos que nos quedan allí en el alma y en el corazón. Tal vez el que pierde un ser querido,
Sus recuerdos se hacen, por el contrario, cada día más vivos, porque es una forma de no olvidar al que se fue. Tal vez el que pierde la fortuna o el que pierde sus bienes, que añora y empieza a pensar y a pensar, cuando yo tenía esto, cómo disfrutaba mi vida. Tal vez el que pierde oportunidades por su carácter, por su manera de ser, y llora por lo que ya no pudo ser. Hemos visto personas cuando se han divorciado, hijos cuando se han ido de la casa, llorando porque quizás no apreciaron ni valoraron lo que Dios les había dado durante un tiempo y perdieron quizás esa oportunidad de estar allí en medio de bendición, aunque para ese momento tal vez lo pudieron haber considerado como una maldición o una tragedia. Pero el que está triste, además de estar triste, de postrarse, que es quedar sin ánimo, de llorar y llorar, también se vive lamentando o vive quejándose. ¿Ha visto personas así? Que constantemente viven en un quejarse y en un quejarse como si nada en esta vida les satisfaciera. Si después de una pérdida de un ser querido llega a tener momentos alegres, se sienten mal porque creen que no tienen derecho a disfrutar nuevamente la alegría y el gozo, porque creen que en cierta manera se están burlando del que ya no está o del que se fue. Y la verdad, hermanos, no es así. Quiero decirle que así como dice la palabra del Señor, así nos dice en esta noche a todos nosotros. Jesús en el Sermón del Monte dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Jesús sabe que tú y yo hemos pasado o estamos pasando por tristeza, por muchas circunstancias en la vida. Quizás en este momento estamos enfrentando problemas y eso nos tiene triste y nos tiene agobiados porque no sabemos cómo resolverlos. Pero cuando yo veo la palabra del Señor, en contraste con lo que está mencionando allí, en este Salmo 137 que habla que nos sentamos a llorar, dice en el Sermón del Monte: bienaventurados esos que lloran, porque serán consolados. Y seremos consolados por el Señor. Yo quiero que usted en esta noche, hermano y hermana, sienta el consuelo del Señor en su corazón. Sienta cómo Dios en esta noche le abraza y le dice: aquí estoy. Y estoy aquí para sanarte. Estoy aquí para consolarte. Estoy aquí para darte alegría y para darte gozo, aún en medio de la tristeza. Quiero preguntarle a usted que me está escuchando en este momento, que está viendo esta transmisión, ¿qué es lo que pone triste su corazón? ¿Qué lo tiene triste o qué la tiene triste en este momento? ¿Qué pensamiento allí tiene guardado que no le permite disfrutar la alegría, el gozo y la paz que nos da Cristo a nuestras vidas? ¿Qué es lo que nos mantiene o qué es lo que le mantiene quejándose constantemente, llorando, sin ánimo y quizás en esa condición de tristeza que estamos hablando en este momento? La invitación del Señor es a permitir que Él sea nuestro consuelo en medio de las tristezas. El Señor nos advierte que en este mundo vamos a tener muchas tristezas y muchas aflicciones, y no dice que las va a desaparecer mágicamente. Dice: yo estaré con ustedes en medio de la tristeza y tengan ánimo, porque yo ya he vencido esa tristeza, esa amargura, eso que estás viviendo en el corazón. Cristo ya ha vencido. En la cruz Jesús llevó todas nuestras dolencias, y no habla solamente de las dolencias físicas, habla de esas dolencias espirituales, de esas tristezas, de esas amarguras, de esos estados tristes en nuestra vida. Dice que la palabra que Él ya se llevó todo eso. Y la invitación en esta noche es para que consideres cambiar ese estado de tristeza. Mirar a Cristo, mirar la cruz, que allí Él ya llevó cautivo
todo eso para traer gozo a nuestra alegría y a nuestra vida, alegría en nuestra vida. En Sofonías 3:17 la palabra dice que el Señor es alegre y tú y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Cristo. Él no nos hizo parecidos a Él en algunos aspectos y en otros no. Dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Nos dio cuerpo, alma y espíritu. Nos dio la vida en abundancia, pero también nos dio sentimientos, nos dio emociones. Y dice que el Señor es alegre. Por tanto, tú y yo estamos reflejados también. Estamos llamados a ser también reflejo del Señor, de la alegría, de tenerlo a Él como el todo de nuestra vida. Amén. Que este pensamiento, que este consejo de hoy de tener a Cristo en nuestra vida como el motivo de nuestra alegría verdadera en nuestra vida, nos lleve a levantarnos de esa postración o nos lleve a levantarnos de algo muy impresionante que encontraba allí mientras meditaba en la palabra, que nos levante el Señor de esa condición de cautiverio espiritual que hemos llevado en el corazón y que seamos libres. Hoy el Señor quiere que tú y yo seamos verdaderamente llenos del gozo de Cristo en nuestra vida. Nuestro verdadero gozo es saber que Jesús ya nos sanó, ya nos libertó, ya nos dio vida. Amén. Él quiere ser el motivo de nuestra alegría en el corazón. Él es nuestra paz. Ya vimos este consejo. En esta situación de tristeza, darle el primer lugar al Señor, mirarlo a Él y que Él sea el verdadero motivo de la alegría. Ahora, como punto 2, miremos la sensibilización. Allí en el punto 4, en el versículo 4 hay un interrogante que dice, ¿cómo vamos a adorar a nuestro buen Dios en un lugar extraño? Y allí ese interrogante nos lleva a pensar en el cómo superar esta situación de tristeza, de dolor, de amargura en mi vida. Ya vimos que Él quiere ser el motivo de alegría, como lo decíamos ahora. Pero ¿cómo salir? ¿Cómo dar esos pasos? ¿Cómo aferrarme y creer que sí se puede hacer? Generalmente yo les quiero decir, hermanos, que una persona por sí misma no lo puede hacer. No va a poder hacerlo. Pero el Señor nos da la fuerza de poder hacerlo únicamente a través de su Espíritu Santo. Amén. La sensibilización tiene que ver con la aceptación de que algo está pasando en mí. La sensibilización de que realmente sí tengo la tristeza en mi vida y por eso me he perdido tanto de grandes bendiciones y de gozo, porque allí sigue guardada. Pero este punto, hermanos, es bastante hermoso porque Dios hablaba a mi vida de una manera también muy especial y yo sé que así lo está haciendo con cada uno de ustedes que escucha. El Señor quiere que en esta noche reconozcamos delante de Él que hemos estado tristes y que esa tristeza nos ha llevado al lloro, al lamento, al sinsabor, a estas cosas que ya expresamos en el punto 1. Muchas veces nos acostumbramos a vivir tristes. Y esa tristeza se ha hecho parte de nuestro diario vivir. Eso no lo quiere el Señor. Él no quiere que tú y yo vivamos en ese estado de tristeza. Y esa tristeza tan normal en nuestro diario vivir nos enceguece y no nos permite ver todas las bondades y todos los milagros que recibimos constantemente del Señor. Todo el cuidado. Nos enceguece de celebrar los milagros. Por el contrario, nos vamos haciendo como una coraza y cada día justificamos nuestra tristeza, nos encerramos y la alimentamos y nos llenamos de recuerdos y hasta decimos, esto solamente Dios y yo lo arreglamos. Y no permitimos que nadie toque esas áreas de nuestra vida o que nos toque esos temas de conversación. No damos permiso para tener libertad. Y así como no lo hacemos con algunas personas, nuestras autoridades, nuestros líderes o un buen amigo en la fe que nos quiera hablar, asimismo también lo hacemos con el Señor y con el Espíritu Santo de Dios. Nos vuelve cautivos. Y perdóneme, le digo algo. Encontraba otro término que también me llenó de mucha impresión y es que
Muchas veces esa cautividad es una cautividad por decisión. Hemos decidido estar en ese estado con esa tristeza y melancolía allí atravesada en el corazón. No es para nada la manera como Dios quiere que tú y yo vivamos. Él vino, dice la palabra, a darnos vida en abundancia. Y yo te pregunto en esta noche, en la forma que piensas, en la manera que estás viviendo, ¿tú crees que es la vida en abundancia que nos habla la palabra del Señor, que Él quiere que vivamos? ¿O hemos hecho, como les decía ahora, una coraza, una parte hermética en nosotros, donde no permitimos entrar a nadie y cargamos solos ese dolor en nuestra vida? Él vino a darnos vida en abundancia, en el gozo de la plenitud de su presencia y en la cautividad. Y no en la cautividad por la tristeza que muchos nos hemos o se han dejado llevar y han negado dejarla. ¿Qué tal en este momento de sensibilizarnos, reconocer, hacernos sensibles delante del Señor, creer que Él quiere glorificarse en nosotros y que muchas veces no se lo hemos permitido porque nos hemos encerrado en sí mismos? ¿Qué tal atrevernos hoy a darle libertad al Espíritu Santo de Dios, a que Él entre a nuestra vida y meta allí su mano poderosa y saque ese dolor que se ha venido anidando, enquistando allí en el alma y en el corazón, y que tengamos libertad en el Señor? Que Él en esta noche, he orado al Señor durante todo el día para que el Señor se lleve la tristeza completamente de los corazones, se lleve la amargura, se lleve esas faltas de decisión, esas faltas de ánimo, se lleve esa tristeza profunda, se lleve ese carácter malhumorado, frustrado, preocupado, de aquellos que de alguna manera están mostrando el dolor en su corazón por una tristeza. Cuando un hijo de Dios, lavado en la sangre de Cristo, vive en tristeza, está diciendo: Dios no tiene el poder para liberarme a mí. Quizás en otros sí he visto el poder, pero en mí no. Esto es algo más grande que el mismo poder de Dios. ¿Y sabe qué pasa? No reflejamos el carácter del Señor, porque ese carácter cambia y ya no es a la imagen de Cristo, sino a la manera como nosotros nos queremos hacer ver. En algunos momentos, con momentos de mucha brillantez, pero en algunos momentos tristes, donde no permitimos que nada ni nadie entre, para que seamos libres y podamos vivir ese verdadero gozo en Cristo. Él quiere que reflejemos su paz, Él quiere que reflejemos el gozo, la alegría. Cero preocupación, hermanos. Sí hay muchas cosas por las que nos preocupamos, claro que sí. Nos seguimos llenando de muchas frustraciones, problemas, circunstancias que ponen triste nuestro ánimo. Pero el Señor no quiere que nos quedemos en ese ánimo. Él no quiere que nos quedemos en esa condición. Es normal que pueda pasar y no se sienta mal por eso. Pero el Señor no quiere que te quedes allí. Él quiere que tú y yo le creamos que Él sí puede hacer algo en nuestra vida. Realmente el Señor lo hace es todo. Porque cuando lo aceptamos a Él, decidimos que Él fuera Señor y que Él cambiara de nosotros toda esa naturaleza perversa y toda esa naturaleza que no lo refleje a Él y que lo reflejemos a Él. Seamos el reflejo de Jesús, amados hermanos. Y si hemos estado viviendo en esa tristeza, dígale a Dios que usted ya no la quiere más en su vida y decidamos ser llenos de su Espíritu Santo, ser llenos de su consuelo, ser instrumento. Dios permite que tú y yo vivamos esos momentos porque Él forma nuestro carácter. Él lo permite, Él no quisiera que lo viviéramos, pero Él lo permite a causa de nuestra rebeldía, porque Él también tiene propósitos a través de esos momentos de aflicción que hemos vivido. Y es para que primero sintamos el verdadero consuelo de Él, el verdadero gozo de la presencia de su Espíritu Santo, pero también para que tú y yo seamos instrumentos de gozo y cuando
tengamos que ser esos instrumentos de bendición, podamos llevar palabra de consuelo y ánimo a muchos más que quizás puedan pasar la misma situación de nosotros u otras situaciones. Pero cuando tú y yo hemos experimentado que Dios sí quita la tristeza, Dios nos prepara para que tú y yo seamos instrumento de consuelo para muchas personas, como Él quiere hacerlo. Lo último que quiero decirles en esta noche, amados hermanos, es lo tercero de este punto de la palabra. Y es que para esa situación que estamos, que vimos reflejada allí en el Salmo y que quizás mucho la hemos vivido o la están viviendo, hay una sensibilización de reconocer realmente delante del Señor que lo necesitamos a Él. Pero lo que quiero decirles ya finalizando es que hay una solución. Ante esa situación hay una sensibilización, pero también hay una solución. Dígale al que está a su lado, hay solución. Y esa solución allí la vemos en el versículo 5 y 6, lo que expresan ellos en medio de su tristeza, de su dolor y su llanto. Y dice dos cosas poderosas para salir de la tristeza, de esa que llega a nuestras vidas muchas veces. El Señor quiere ser el motivo de nuestra alegría, lo veíamos en el primer punto. El Señor nos ha dado su Espíritu para darnos la fuerza, para darnos el consuelo y salir de esa situación. Pero en estos dos versículos dice algo muy bonito y dice, no olvidar jamás al Señor y no dejar de adorarle en ningún momento. Está la obra sobrenatural del Señor, pero está también lo que tú y yo tenemos que hacer. No olvidar nunca los favores del Señor. A mí se me quiebra la voz, hermanos, porque la verdad, reconociendo delante del Señor, en esta naturaleza rebelde, le decía y le pedía perdón a Dios porque me he quejado muchas veces, me he ido en contra de Dios, he querido dejarlo todo, he querido abandonar las bendiciones de Dios. Cuando he estado triste, cuando no le he permitido que Él llene mi vida. Pero esta palabra me lleva hoy a recordar que siempre el Señor ha sido bueno conmigo. Siempre he visto su cuidado, su amor, su protección. Siempre el Señor ha sido fiel, aún en estos momentos históricos que estamos viviendo. Nunca el Señor nos ha dejado solos. Siempre ha tenido cuidado de nosotros. Este pueblo reconoció en Dios a su Señor, al único Dios. Y cuando reconoció esa condición que era por su pecado, lo que les había llevado a estar en ese estado de cautiverio, en ese estado de alejamiento, ellos pudieron ver nuevamente cómo Dios, obrando un milagro de manera sobrenatural, regresaron a su tierra. 70 años después, allí en el libro de Esdras y Nehemías, vemos cómo fue ese proceso de regresar a su tierra. Leemos en cada uno de estos libros que a pesar que muchos quisieron oponerse para que ellos volvieran a estar allí en la tierra que Dios les había dado, ellos ya tenían la fuerza, tenían la convicción, estaban fortalecidos en el Señor, no perdieron su ánimo, no se quejaron. Dice que trabajaron incansablemente para reconstruir las ruinas que había quedado de esa ciudad. Ya no lloraron más. Dice que Dios restauró la relación con ellos. Escucharon largamente la palabra en medio de sus cansancios, de estar constantemente trabajando de día y de noche, también vigilando que no fuesen atacados. Dice que estuvieron todo un día de pie escuchando nuevamente la palabra del Señor. Reconocieron que sus vidas dependían del Señor, hermanos, que Él era la fuente de su vida, no solamente físicamente, sino espiritualmente. El Señor nos está hablando a todos en esta noche con esta palabra. Si hemos perdido algo, si hemos perdido a alguien, no lo pierda todo. No nos olvidemos del Señor.
ni dejemos de adorarlo. Por el contrario, que hoy sea un reencuentro maravilloso, allí donde usted está en su casa. Un encuentro especial, un toque del Espíritu Santo allá en su corazón. Un momento de estar sensibles y de decirle, Señor, cuánto lo necesitamos. Que hoy sea ese momento donde miremos nuestra situación actual y reconozcamos que hemos estado en este estado por nuestro alejamiento de nuestro buen Dios. ¿Han pasado situaciones? Sí. ¿Volverán a pasar? Sí. ¿Serán momentos difíciles que vamos a vivir? Sí, es así. Pero el Señor no quiere que nos quedemos en un estado triste, derrotado. Él quiere, por encima de todas esas situaciones, de esas circunstancias, que nuestros ojos lo miren a Él y que en Él tengamos el verdadero gozo, la verdadera alegría, la paz que necesitamos tanto para este caminar. La solución, aquí como tercer punto, es darle ese primer lugar al Señor siempre, en todo momento. Dejar que nuestra vida sea gobernada por su Espíritu Santo. Amén. Pero también que nunca nos olvidemos de Él. Que siempre haya un cántico de adoración y de alabanza para Él. Yo quiero orar por ti en esta noche. Yo sé que muchos de los que están aquí conectados están pasando un momento de tristeza y han vivido un momento de dolor. Y lo hemos vivido de muchas maneras. Pero Dios quiere en esta noche darnos libertad. Esta semana estábamos hablando en el devocional. Y cuando tocamos este salmo tan bonito, y decía allí, nos sentamos a llorar recordando a Sión, hablábamos en el devocional que nos dejó perplejos, que nosotros muchas veces nos hemos sentado a recordar nuestros tiempos en la casa de Dios, nuestras reuniones, nuestros cánticos, nuestras alabanzas, el estar con los hermanos, con los amigos, el compartir, el abrazarnos. Y añoramos volver a estar en esa misma condición y valoramos ahora mucho más cuando muchas veces por un pequeño cansancio o por cualquier distracción dejamos de ir a la casa del Señor. Pero hoy el Señor nos dice que hay oportunidad. Y así como todas las situaciones difíciles han pasado, esta situación que estamos viviendo también va a pasar. Y vamos a estar juntos. Y nos vamos a abrazar nuevamente. Y vamos a estar felices en nuestras iglesias abrazando a nuestros hermanos. Pero el Señor, este tiempo que nos ha tenido así, en lo que aparentemente fuera el cautiverio para nosotros, es el tiempo de libertad verdadero que el Señor nos ha querido dar. Sacarnos del cautiverio en el que estábamos, cuando veíamos el templo casi como un club social, o cuando lo veíamos como un lugar no con la santidad que merece ser vista. Ahora lo añoramos. Ahora añoramos a abrazar a nuestros amigos, hermanos, a nuestros chiquitos de las clases. Añoramos abrazarnos. Pero el Señor nos dice, ese cautiverio en el que estaban, no lo quiero ahora cuando volvamos a nuestras iglesias. Él quiere hacer la obra completa en nosotros. Nos quiere dar la libertad personal y que cuando volvamos otra vez a nuestros templos, vayamos con un verdadero gozo, con una verdadera paz, le demos el lugar que realmente merece el Señor en nuestras vidas, el Espíritu Santo de Dios, y que así como desde nuestros lugares aquí donde estamos no hemos dejado de adorarle, también lo vamos a volver a hacer allá. Deja que hoy el Señor sane tu vida. Yo quiero orar. Aquí estoy con mi esposo, orando por ti, por cada uno de esos que vemos allí en la conexión, que han dicho un amén, que han saludado, porque son los que podemos ver. Si tú estás conectado y no has colocado una ceñita o algo, no vamos a poder saber que estás allí. Pero hoy queremos orar por todos los que están en este momento, que se han acercado allí a esa transmisión y que están permitiendo la libertad que viene del Señor a través del Espíritu Santo de Dios a cada vida. Padre, gracias.
Gracias por tu amor, tu fidelidad, tu palabra que es vida. Hoy reconocemos, Señor, que nos hemos alejado de ti y por eso hemos estado tan tristes y abrumados, porque no hemos tenido el verdadero gozo que nos da tu presencia y tu paz. Señor, oramos para que a partir de este momento venga un renuevo, venga un nuevo gozo, la paz de tu presencia a cada vida, a cada corazón. Te damos a ti la gloria y la honra y exaltamos tu nombre por siempre, Jesús. Sana la vida de cada uno de los que están conectados en este lugar y renueva nuestras fuerzas siempre. Te lo pedimos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, mi Rey glorioso, mi Rey amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué descanso y qué alegría su palabra. Nos gozamos. Seguimos en estas transmisiones, hermanos, van a continuar. A pesar que abramos el templo, vamos a continuar en los mismos horarios transmitiendo nuestras reuniones y que la palabra de Dios siga corriendo. Y seguimos en las actividades de la iglesia cada día. Hermanos y hermanas, amigos, que el Señor les bendiga, les amamos y un abracito con todo nuestro corazón. Dios les bendiga. 1, 2, 5.